Hola y muy buenas tardes. Estoy traduciendo el estudio bíblico del jueves 19 de noviembre del 2020. Hemos estudiado las últimas semanas sobre las primeras semanas de la creación y hoy se trata el estudio de la semana del sexto día, que se trata de muchas diferentes criaturas y de los seres humanos. Oramos y comenzamos. Padre, le doy gracias por el trabajo que está haciendo ahorita usted. Le doy gracias por los corazones que están rendidos por usted, los que están teniendo nueva vida en medio de todo lo que está pasando y por medio de usted. Pido sabiduría, comprensión y discernimiento para todos. Oro que seguimos teniendo confianza en usted, escuchando su voz sobre todas las otras voces que escuchamos, que buscamos y encontramos el verdadero identidad de nosotros, de cada quien, y que sabemos la autoridad y el poder que usted nos puede dar. Usted es tan bueno, Señor. Te alabamos y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzaremos en Génesis, por supuesto. Vamos a leer Génesis, primero capítulo, versos 24 al 31, comenzando con 24. Y Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, animales que se muevan por la tierra y animales salvajes, cada uno según su especie. Y así fue. Él hizo Dios animales del campo según su especie, ganado según su especie, y todas las criaturas que se mueven por la tierra según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que se enseñore de los peces del mar y de las aves del cielo, del ganado y de todos los animales salvajes y de todas las criaturas que se muevan por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llena la tierra y sométala. Gobierna sobre los peces en el mar y las aves en el cielo y sobre toda criatura viviente que se mueva por el suelo. Entonces Dios dijo, les doy toda planta que da semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto con semilla. Serán tuyos como alimento. Y a todas las bestias de la tierra, y todas las aves en el cielo, y todas las criaturas que se mueven por la tierra, todo lo que quiere aliento de vida en él, les doy toda planta verde como alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y fue muy bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el día sexto. Así es que Dios creó criaturas terrestres, animales con carne física. Yo sé que la semana pasada hablamos sobre la vida espiritual que ocurre con peces y con los pájaros. Y con esto, los animales físicos o terrestres no se crearon para comer, sino estaban creados por un propósito para permanecer al lado de, para vivir con y para trabajar al lado del hombre. Si brincamos al Génesis 2, vemos que Dios nos creó para ser unidos para un propósito, pero cuando cayó el hombre, entonces hicimos competición y una cadena de comida que no fue lo que quería Dios. Y ahí es donde quiero enfocar hoy, que Dios intenta que nosotros vivimos en paz y unidos con el mundo alrededor de nosotros, pero es cuando nos caímos o nos trompezamos, hacemos problema para nosotros mismos y hacemos competición o un sistema de niveles versus un sistema unida como intentó Dios que tuviéramos. Y no estoy hablando de los animales, aquí estoy hablando de nuestras vidas. Mientras que yo caigo y yo tengo problemas y me trompezo, entonces yo hago este animal
que tengo que tener competencia. Si piensas en los tiempos ancianos, cuando leímos la historia y escuchamos y vemos que hay competición y hay miedo de las bestias grandes porque tienen miedo que esa criatura física nos va a dañar porque caímos como hombres. Dios no intentó que tuviéramos este miedo, Él intentó armonía, todos juntos. Piensa que cuando nosotros venimos en contacto con cosas que nos dan miedo, las cosas que nos tratan de quitar de la presencia de Dios, entonces hacemos competencia contra esas cosas y ahora podemos ver que nuestras vidas pueden estar superados por medio de esas cosas en vez de las cosas que Dios intentó. Dios no nos creó para hacer eso. Él nos hizo en su imagen para su propósito, por algo más grande que trompezarnos con lo básico de sobrevivir. Él nos creó para superar. Él dijo en Éxodo que nos hizo como un grupo de sacerdotes grandes, que Dios nos hizo más grande que el pecado que trata de gobernarnos, más grande que las cosas físicas que nos quieren comer, por decir. Entonces vamos a Efesios 2, versos 10. Perdón. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en altas. Dios nos creó para un propósito, para una mano de obra, pero la pregunta es que si hacemos las buenas obras, las cosas que Él nos manda a hacer, ¿cuidamos nuestra vida como Él quiere? La razón de que quiero comparar los animales salvajes a las personas es que vemos frecuentemente que los animales se muestran como específicamente que son para destruir, que el pecado está a la puerta, que nos quiere comer, están crujiendo sus dientes. Todas estas cosas que vemos como animales salvajes los vemos porque hemos perdido el gobernar sobre Dios. Hemos perdido espiritualmente el gobernar sobre nuestro sí mismo. Pero si trabajamos en las buenas obras que Dios para que Dios nos hizo, entonces sobrevivimos esto. ¿Qué le dijo Dios a Caín y Abel? Dijo que no aceptó el sacrificio porque él se trompezaba con pecado y no gobernaba su pecado. Y si no lo gobernamos, entonces el pecado nos gobierna a nosotros. Dios quiere que gobernamos sobre las cosas que nos pueden dañar. Vamos a seguir con Salmo 138, versos 7 a 8. Aunque ande en medio de la angustia, tú me revivirás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor perfeccionará lo que me atañe. Tu misericordia, oh Señor, permanece para siempre. No abandones las obras de tus manos. Así es que la mano de Dios está trabajando en nuestra vida. Es una cosa ver el pecado como algo que no se puede dejar, no se puede soltar, algo que es una fortaleza. Es otra cosa ver la situación de la vida y a veces confundimos eso y pensamos que por medio de mi pecado esta cosa ocurre. Pero Jesús enseñó y mostró que esto no era la situación. Por ejemplo, cuando él estuvo con el ciego, ¿qué pecado tenía él? Así nació ese hombre y sí fue el salvador. Entonces nosotros ponemos a veces el pecado adelante y es cuando tenemos problema.
La pregunta es que si pecado nos puede mandar a la muerte, sí, y si algún pecado que hago yo puede resultar en un problema, también la respuesta es sí. Por ejemplo, si yo hago pecado contra mi matrimonio y nos divorciamos, eso fue el resultado de mi pecado. Pero lo que quiero que vean es que porque algo mal ocurre, por ejemplo, el pandémico o algo que no me gusta, no tiene que ver siempre que viene directamente de un pecado. Quizás puede venir de que Dios está trabajando en nuestra vida, que está formando nuestra vida y no se puede formar sin presión, sin trabajo. Yo puedo decir que si yo hago algo o si Dios está haciendo la forma de humano, ¿cómo es que ocurre esa cosa? Con trabajo. Puede ser como un tornado o un rosal saliendo del lodo, pero el poder viene de la presión y de la formación de la creación. Dios ha creado a nosotros como seres humanos, pero lo que quiere más Dios es crecer y hacer mejor la parte de adentro de nosotros, el corazón. Y eso es otra presión, es otro poder para hacer la necesidad de transformarnos espiritualmente. ¿Qué sabemos de Dios? Que Dios es buen Dios. Él no forza su manera a nuestras vidas. Nosotros tenemos que escoger a Jesucristo de nuestro Salvador. Nosotros tenemos que escoger ponernos a frente de Dios, entregarnos. Nosotros escogemos amar a Dios. Podemos escoger, y para que Dios nos ayuda a hacer, cuando nosotros escogemos obedecer los mandamientos de Dios, entonces para que Dios puede estar con nosotros para su gloria, nosotros tenemos que darle la oportunidad para que Él esté con nosotros. Si yo estoy creado a la imagen de Dios, con el corazón de Dios y no de hombre, entonces es lo que... Entonces con esta oportunidad de escoger a Dios para su gloria, tenemos que darle la oportunidad. Para que mi imagen se haga en la imagen que intentó Dios, que es más el corazón que el hombre, esto requiere lo que puede controlar nuestro Dios, el mundo alrededor de nosotros, las cosas espirituales que están en mi vida. Pero el enfoque es que Dios nos ayuda a formar un ser humano más santo, más justo y más agradable. Y Él usa eso para traernos más profundamente a su presencia de Él y nos hace más a su imagen.